Buenas noches, mi nombre es Alex Julián Cerda Romero de la Tecnología, Instrumentación y Control de Procesos Industriales, ficha 995446 y bueno, el día de hoy vamos a hablar lo que son esquemas básicos. Control manual de un contactor. Bueno, mediante un conmutador, mediante un pulsador a impulso por pulsadores de cofre, normalmente por impulso. Bueno, aquí tenemos una simbología que es mediante conmutador, mediante pulsador a impulso, mediante los pulsadores de cofre. Pasa. Como por ejemplo aquí vemos tenemos un conmutador, aquí un pulsador de cofre y normal por impulso. Tenemos KM1, KM1, KM1 que vendría siendo el contactor, etc. Control de manual de un contactor local mediante los pulsadores del cofre. Características: pulsadores y o fijados al cobre, posibilidad de añadir uno o varios puestos de control a distancia. Funcionalmente cierra el contactor KM1 por impulso en el pulsador y cierra el contacto de automantenimiento 13 y 14. Bueno. Parada por impulsos en pulsador 0 que actúa mecánicamente en el contacto 95-96 de relé de protección térmica. Normal impulso. Características: cuando se produce un corte de corriente, el contactor se abre y es imprescindible un impulso en el pulsador S2 para provocar nuevamente el cierre. Existe la posibilidad de añadir uno o varios puestos de control a distancia. Funcionamiento: cierre el contactor KM1 por contacto 13-14 de pulsador S2, parada por contacto 21-22. Bueno, ¿qué hace? Lo que pasa es que como estos van conectados a los auxiliares del contactor, lo que hace es que por KM1 de pulsador cierra los contactos. Entonces eso permite de que no haya un paso de energía. Control manual de un contactor mediante conmutador. Bueno, características: posibilidad de invertir el sentido de rotación de un motor en operador. El operador controla el arranque y la parada de enclavamiento mecánico eléctrico entre ambos contactores. Funcionamiento: el contacto 13 y 14 del conmutador cerrado cierra del contactor KM1 si KM2 está abierto. ¿Qué pasa? Normalmente aquí tenemos dos contactos. Al momento de yo seleccionar, digamos, uno, pues ese directamente pasa a KM1, pues, que es el que nos puede, el que da un sentido de giro. Y el otro, si seleccionamos, cambia el sentido de giro. Primero hay que pasar por paro y después el contacto 23-24 del conmutador cerrado cierra el contactor KM2 si KM1 está abierto. Apertura del contacto 21-22 de KM2 mediante enclavamiento eléctrico de KM1 para conmutador. Bueno, aquí tenemos mediante un conmutador que lo que hace es que, digamos, si yo quiero ir para la izquierda, puedo seleccionar mediante el conmutador y ya. Y vemos que por el conmutador llega, bueno, llega de normalmente cerrado, llega al conmutador y sale directamente de KM2, o sea, entra por las auxiliares 21 y 22 y llega a KM1. Y aquí tenemos por pulsadores de impulso, pulsadora normal. Es que aquí vemos que ese uno normalmente cerrado, que es el que permite el flujo de, o sea, la corriente permite que entre. ¿Qué pasa? Al momento de yo accionar S2 se cierra 13 y 14 y 13 y 14 KM1, permitiendo que así pueda energizar la bobina y active el motor o el sentido de giro igualmente con esta. Al momento de se abre nuevamente y queda de ser, o sea, queda sin energía toda esta parte. Normalmente si yo presiono S3, que normalmente abierto, se cierra y este ya está normalmente cerrado y permite el paso de energía. Alimentación directa del circuito de control. El circuito de control está conectado en derivación al circuito de potencia, bien entre dos fases, bien entre una fase y el neutro, entre fases y neutro. Bueno, como podemos ver,
Aquí tenemos una alimentación directa. Bueno, esto es una alimentación más que todo auxiliar. ¿Qué es? El circuito de control está conectado en derivación al circuito de potencia, bien entre dos fases, bien entre una fase y el neutro entre fases, entre fase y neutro. Aquí tenemos un interruptor magnetotérmico bipolar. Aquí tenemos los auxiliares normalmente cerrados del relé y la bobina. ¿Qué pasa? Que va directamente al dispositivo de control. Esto es lo que permite. Como que aquí normalmente al activar se cierra y y permite el paso de la energía hacia la bobina. Señalización. Piloto, que se vendría siendo la marcha. El piloto indica el cierre de un contactor. Piloto parada. En este caso lo que se indica es la apertura del contactor. Piloto de efecto. Lo que este piloto indica es el disparo del relé encargado de la protección del receptor en contacto que controla el piloto. Va incorporado bien de fábrica o bien por haber sido acoplado posteriormente al relé de protección. Bueno, esto lo que permite es que si hay un calentamiento, están los contactos normalmente abiertos y cerrados. O sea, el cerrado es el que permite el paso de toda la corriente. Y cuando digamos hay un disparo, ese paso se abre y el que está normalmente abierto se cierra y indica el piloto que ahí falla. Piloto de baja tensión. Un piloto luminoso indica la puesta de baja tensión de la instalación que generalmente se efectúa a través de un seccionador portafusiles situado en la cabeza de la instalación. Avisador acústico y piloto. Bueno, en este esquema sirve para marcar el ritmo de una señalización luminosa, inicialmente disparada por un dispositivo de señalización del armado de efecto. Tenemos la protección mediante relé de protección térmica con elementos bimetálicos. Protección contra sobrecargas débiles y prolongadas. Los relés de protección térmica suelen ser tripulares. Bueno, eso es lo que permite la protección del motor. Una sobrecarga, pues el circuito se abre y no hay más paso de energía. Bueno, seguimos por sondas con termistancias. 3 ondas con coeficiente de temperatura positivo PTC va incorporada a los arrollamientos del motor. Dichas ondas se calientan al mismo tiempo que los arrollamientos del motor. Bueno, mediante cortocircuito de fusibles con percutor, protección de un motor contra funcionamiento monofásico, la fusión de un cortocircuito de fusible con percutor situado a la entrada del motor. Arranque directo de un motor monofásico. Control local. La asociación de un contactor y un relé de protección térmica protege el motor contra sobrecarga. Control local y a distancia. El control local y a distancia, la asociación de un contactor y un relé de protección térmica protege el motor contra sobrecarga. O sea, el relé protege el motor de cualquier sobrecarga que haya, ¿no? El que está cerrado se abre y no permite el paso de la energía. Arranque directo de un motor monofásico. Lo mismo. Es lo mismo. Entonces, bueno, muchas gracias. Esta ha sido la explicación. Muchas gracias.